Números 32, el versículo 23. Dice esto, son las palabras de Moisés. Dicen más, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Moisés está diciendo al pueblo, si no lo haces así, como han dicho, les hará contado como pecado. Y dice, sabed o ten por cierto que vuestro pecado os alcanzará. Y este es un texto, son palabras, es una idea que hoy en día no creemos. En un sentido ni creemos que haya pecado, pero por otro lado, aun si decimos que hay dicha cosa como el pecado, de todos modos no creemos que el pecado que cometemos en verdad va a tener consecuencias negativas que nos van a alcanzar. Es un punto de incredulidad, tanto en el mundo como en la iglesia. Y yo quiero hablar sobre este tema el día de hoy porque no nos conviene ser incrédulos, nos conviene creer lo que la Escritura dice. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia aquí. Gracias por todos estos niños tan lindos que se acaban de dedicar a ti. Pero Padre, ahora yo te pido lo siguiente. Yo te pido gracia para hablar. Pido gracias sobre todos los que están presentes para poder oír. Padre, pido que tu palabra se pudiera hacer viva y eficaz en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros oídos. No queremos oír solo con el oído exterior, sino que queremos oír con el oído interior, para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, para que tú nos puedas levantar y bendecir conforme a tu voluntad. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Digan conmigo, y sabed que vuestro pecado alcanzará. Para entender bien estas palabras de Moisés, tenemos que recorrer la cinta al Antiguo Testamento, al libro de Génesis y el capítulo 12. Porque en el capítulo 12 de Génesis encontramos a un hombre que se llamaba Abraham. Abraham era un hombre pagano, idólatra, no conoció a Dios. Pero un día Dios, en su gracia soberana, vino y apareció a Abraham. Y apareció él, y no solo apareció, sino que le hizo promesas. Y alguna de las promesas era esta: vete tú de tu país, tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Y en esto le estaba prometiendo que le iba a dar una tierra. Y no solo esto, pero si leyéramos todo el relato de Génesis 12, veríamos que Dios dice, vete a esta tierra, una tierra que te voy a enseñar. Y no solo esto, sino que voy a hacer de ti una nación grande, te voy a multiplicar. Dios le aparece y le dice, te voy a dar una tierra, pero no le dijo en dónde estaba. Entonces él tuvo que salir para buscar la tierra. Entonces cuando Dios le habla juntamente con Sara, suben todos sus bienes a sus camellos y ¡pum! Van buscando la tierra que Dios les había prometido. Cuando ellos llegaron a Canaán, la tierra de Canaán, Dios volvió a aparecer a Abraham y dice, a ti y a tu descendencia yo voy a dar esta tierra para siempre. Le dijo que le iba a dar una tierra. Cuando él llega a Canaán, él dice, esta es la tierra que te voy a dar. Sin embargo, no se la dio inmediatamente. Era como un proceso que tenían que pasar. Y entonces Abraham vivió, dice la Escritura, como extranjero, como peregrino, ahí en la tierra que Dios le había prometido, aunque todavía no se la había entregado. Estaba Abraham y después estaba Isaac. Y Isaac también vivió todos sus días ahí en la tierra que Dios les había prometido. Y después de Isaac vino Jacob. Y Jacob también habitó, moró ahí en la tierra por fe.
esperando el momento cuando Dios les fuere a entregar la tierra. Porque les prometió una tierra, les identificó la tierra, pero la entrega todavía no se había hecho. Jacob vivió allá varios años, pero todos se van a acordar que terminando el libro de Génesis, vino un gran hambre sobre toda la tierra. Y al fin de cuentas, Jacob con sus hijos tuvieron que descender a Egipto para buscar comida. Y a la gran sorpresa de ellos, un hermano menor de todos ellos, un hermano de Jacob que se llamaba José, ya estaba a la diestra de Faraón como el mayordomo o administrador sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Jacob se baja a Egipto. La Biblia dice que habían como 70 en su familia en aquel entonces. Se bajan a Egipto porque está José. José pues se encarga de ellos y ellos duraron 400 años ahí en Egipto. ¿Está bien? Una visita un poco larga. Pero ahí estuvieron ellos 400 años en Egipto. Pero terminando estos 400 años, como que se aproximaba el tiempo que Dios había designado para entregarles la tierra. Porque estaba la promesa y luego Dios identificó la tierra. Pero unos 400 años después llegó el momento de entregar la tierra. Y ellos por aquel entonces estaban en Egipto afligidos. Y en medio de su aflicción se multiplicaron. Dice la Biblia que cuando Jacob se bajó a Egipto eran ellos como 70 almas. Pero hoy en día los teólogos nos dicen que cuando salieron de Egipto eran como 3,5 millones. Yo digo, Pati y yo nos casamos y ahora tenemos 3 hijos casados y 10 nietos, pero todavía no creo que nos hemos multiplicado como Abraham. Pero ellos se multiplicaron porque el tiempo había llegado para Abraham, sus herederos, a recibir la tierra. Entonces, Dios envió un hombre que se llamaba Moisés. Moisés tuvo un encuentro con Dios mediante una zarza ardiente y realmente la esencia de esto, de la visita que tuvo es esto. Ya ha llegado el tiempo. Hay que sacar mi pueblo de Egipto y hay que llevarles a la tierra que yo prometí a Abraham. Bueno, todos nosotros sabemos que a Faraón no le gustó tanto la idea, porque él tenía a los israelitas ahí de esclavos. Entonces, cuando Faraón dijo, yo no voy a dejar ir libre al pueblo de Israel, Dios dijo, este no es un problema, y Dios envió 10 plagas sobre Egipto. ¿Se acuerdan? Estas 10 plagas le doblegaron a Faraón, lo rompieron, y al fin de cuentas él, en un sentido, los expulsó de Egipto, diciendo sálganse de aquí porque por culpa de vosotros todo esto nos está ocurriendo, y él ya quería que se fuesen. Cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte de Sinaí, se acamparon al pie del monte de Sinaí por todo un año, y en este año que estaban acampados allá, Dios mismo descendió sobre el monte en fuego y en nube. Dios mismo les habló con una voz audible, les dio sus 10 mandamientos. Moisés subió y Dios le dio el plan del tabernáculo, del sacerdocio, de los sacrificios y tantas cosas. Dios les dijo inclusive cómo de ordenar su campamento. ¿Por qué? Porque había tomado una bola de esclavos, pero hizo un pacto con ellos y quiso hacer de ellos una nación santa. Esto me recuerda de lo que Él quería hacer con nosotros. Éramos una bola de esclavos al faraón de este mundo, esclavizados por el pecado, pero Dios nos ha redimido, nos ha dado su pacto, y a nosotros ahora nos quiere cambiar y hacernos una nación santa, una morada por Dios en medio de este pueblo que revela y que exhibe su gloria. Ellos estuvieron ahí un año y llegó el momento cuando Dios dice, ya, está el momento. Ellos se fueron del monte de Sinaí, se acercaron a la tierra de Canaán, ya por el sur, y llegaron a la frontera sur de Canaán. Hicieron un campamento en Cades Barnea, y fue de allí que Moisés envió 12 espías a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Los 12 espías entraron y estuvieron en la tierra 40 días.
En sí, caminaron por toda la tierra, vieron toda la tierra. Y cuando ellos se volvieron al campamento de Israel en Cades Barnea, entregaron su reporte. Y el reporte era esta: la tierra es bien buena. La tierra fluye, leche y miel. No hay tierra como esta tierra. Es una chulada. No dijeron esto, pero es lo que querían decir. La tierra es bien buena. Y entonces todos los 12 estuvieron de acuerdo en cuanto a la calidad de la tierra, pero estaban en desacuerdo en cuanto al siguiente punto. 10 de los 12 dijeron: aunque la tierra es buena, no la podemos tomar. Está llena de gigantes, está llena de ciudades fortificadas, está llena de esto, tal y otro, y la neta es, aunque quisiéramos, no podemos. Los otros 2 espías, Josué y Caleb, dijeron a lo contrario: bien podemos subir y tomar la tierra. Jehová está con nosotros, bien podemos subir. Todos de acuerdo en cuanto a la calidad de la tierra, pero en desacuerdo en cuanto a su capacidad de tomar la tierra. Lamentablemente, la voz negativa prevaleció en Israel. Y estando fuera de la tierra prometida, ellos decidieron que no podemos tomar la tierra. Se pusieron tristes, se pusieron a murmurar, a quejarse y se rebelaron en contra del Señor. Pues esto al Señor no le gustó. Y al fin de cuentas Él juró en su ira que ellos, aquella generación, no entraría a tomar la tierra. Y entonces Él estaba tan molesto con ellos que Él dijo: por cada día que los espías espiaron la tierra, les voy a sentenciar a 1 año en el desierto. 40 días de espionaje, 40 años de condena hay en el desierto. ¿Por qué les condenó a 40 años? Porque el fin era que se muriere toda la primera generación incrédula, para que se levantare otra generación nueva que creyere. Puede decir esto: nuestra carne incrédula jamás va a tomar la promesa, pero es en donde hemos nacido de nuevo en el Espíritu, en donde vamos a tomar la promesa. Pero al fin de cuentas, Él los condenó a la muerte en el desierto. 40 años largos, vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta en el desierto, solo con el fin de que murieran todos los de la primera generación, para que en su lugar se levantare una generación nueva. Pero terminando los 40 años, había una nueva generación. Y todavía estaba Moisés cuando leemos aquí en Números, pero Dios también había dejado líderes como Josué y como Caleb. Cuando llegamos al capítulo 32, fíjense lo que voy a decir. La segunda vez que querían entrar y tomar la tierra, no vinieron del sur, sino que dieron una vuelta un poco larga para entrar por el lado oriental, en donde hoy en día está el reino de Jordania. Y en ellos querían entrar por este lado, y lo que era la frontera oriental de Canaán en aquel entonces es lo que hoy en día conocemos como el río Jordán. El río Jordán fluye de norte al sur, y el río Jordán era la frontera oriente de lo que era Canaán. Entonces ellos quisieron acercarse ahora por este lado. Y cuando vinieron acercándose, habían algunos reyes pequeños allá con sus renos pequeños. Y Moisés, por respeto, les dijo lo siguiente: mira, no nos interesan sus terrenos, no nos interesa su territorio, porque el territorio que Dios nos ha prometido está al otro lado del Jordán, es Canaán. Entonces nada más les pedimos el favor que nos dejen pasar. Pues estos reyes no quisieron. Se levantaron en armas en contra de Israel. Y entonces Israel los derrotó, uno tras otro, y se adueñó de los territorios de ellos.
Es decir, lo que era en sí el desierto del lado oriente del Jordán ya estaba en las manos de los israelitas, pero todavía faltaba Canaán, que en verdad era la tierra prometida. En el capítulo 32, los del tribu de Gad, de Manasés y de Rubén, que eran ganaderos, ellos comenzaron a mirar la tierra en donde ya estaban, en estos territorios conquistados. Y ellos concluyeron que la tierra en donde estaban, para ellos ya era buena, porque eran ganaderos y el territorio era bueno para el ganado. Entonces dijeron, no tiene chiste que crucemos el río, porque esta tierra aquí nos conviene. Entonces fueron con Moisés y le presentaron una petición. Y le dijeron, mira Moisés, te pedimos lo siguiente. Déjanos quedarnos en donde estamos, en el territorio ya conquistado, porque nos conviene, porque tenemos mucho ganado. Y en otras palabras, no nos des herencia ahí en Canaán. Esto que se reparte entre los demás, pero nosotros nos quedamos en donde estamos. Moisés tenía 120 años. Moisés estaba enfadado, yo creo, de pastorear al pueblo de Israel. Y cuando ellos le presentaron su petición, se enojó Moisés. Y yo creo que se enojó porque creo que los malentendió. Y él les comenzó a regañar. Y dice, ¿cómo es que ustedes no quieren entrar a la tierra? ¿Cómo es que se quieren quedar aquí? Este es el mismo error que vuestros padres cometieron. Y es por culpa de ellos que nadie entró en la tierra. Y él estaba pensando que en ellos estaba el mismo espíritu que estaba en sus padres de hace 40 años. Entonces se enfureció Moisés con ellos. Pero eran prudentes, dejaron que se calmare y después volvieron a hablar con él. Y dijeron, mira, no es que no queremos entrar. No es que queremos desanimar a los demás a que no entren. No es nada así. Simplemente que esta tierra es buena. Déjanos tener esta tierra y te juramos que haremos lo siguiente. Que nosotros, todos los varones de guerra, de Rubén, de Gad, de Manasés, todos nosotros, aunque queremos esta tierra, estamos dispuestos a entrar a la tierra con nuestros hermanos, pelear hombro a hombro con ellos hasta que todos tengan su herencia. En otras palabras, les vamos a echar mano para que también hayan lo suyo. Cuando Moisés escuchó esto, él accedió a la petición de ellos. Y en el versículo 23 encontramos las palabras que él les dijo. Ya había accedido a la petición de ellos, pero en el versículo 23 él dice lo siguiente: mas si así no lo hacéis, si en otra palabra, si ustedes me dicen que van a entrar y pelear con sus hermanos, van a ganar su herencia, mas si así no lo hacéis, si ustedes no cumplen, dice, he aquí habréis pecado ante Jehová. Su falla de apoyarlos, de ir con ellos, si ustedes no cumplen, les va a ser considerado como un pecado. Y luego les advierte diciendo, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En otras palabras, si no lo hacen, habrán pecado. Y la neta es que vuestro pecado les va a alcanzar. Van a haber consecuencias negativas que vendrán sobre vosotros por no haber cumplido. Yo creo que este es un punto de incredulidad entre nosotros, que no creemos que el pecado tiene consecuencias negativas, o que creemos que podemos pecar sin que vengan cosas. Dijo Pablo en Romanos, aunque Moisés no lo había leído, dijo Pablo en Romanos, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. En otras palabras, el pecado trae consecuencias negativas. En el libro de Ezequiel, el profeta dijo lo siguiente: el alma que pecare, así que morirá. Habrán consecuencias negativas por el pecado. Este es un problema hoy en día porque el mundo, primero, ni siquiera reconoce que existe
lo que tú y yo llamamos el pecado, y por eso el día de hoy están llamando el bien el mal y el mal el bien, porque el mundo ya no cree en el pecado y menos cree que Dios castiga, menos cree que vengan consecuencias negativas sobre los que pecan. Pero mis hermanos, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña claramente que todo pecado tiene su consecuencia. Pero si no lo creo, yo caigo en la trampa. Esta idea de que el pecado no tiene consecuencias, esta idea es tan antigua como el huerto de Edén. Si quieren ver el libro de Génesis y el capítulo 3. Génesis 3, vemos lo siguiente. En el capítulo 1 de Génesis dice la Biblia que Dios, en el principio, Dios creó a los cielos y la tierra. En el capítulo 2 vemos que Dios hizo un huerto que se llama Edén. Y en este huerto de Edén, Él puso el hombre y la mujer. Y en el huerto de Edén había un montón de árboles, todos que eran buenos para comer, ¿entienden? Pero Dios puso en medio del huerto un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan de este árbol? Y Dios les dice, ustedes pueden comer de todos los árboles, pero aquel árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no pueden comer de este árbol. Y en el día que coman de este árbol, van a morir. En otras palabras, Dios les dio un mandamiento. Y dice, si ustedes transgreden este mandamiento, van a haber consecuencias. Van a morir. En el capítulo 3 de Génesis, llega una persona ahí al huerto que no era ni Dios, ni era Adán, ni era Eva. Algunos identifican a esta persona con la suegra de Adán, pero él no tuvo. Y este personaje que llegó allá, la Biblia le llama la serpiente. Y en el capítulo 3 llega la serpiente allí en el huerto. ¿Quién era la serpiente? No era la suegra de Adán, no tuvo, era el diablo. Yo sé que en momentos hay semejanzas, pero hay que deslindar todas las cosas, ¿está bien? Este para todos los heridos el día de hoy. 3:1 dice, pero la serpiente era, ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto? Llega la serpiente como si él fuera confundido. Y llega y dice, oye, ¿es cierto que Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles, que en verdad no pueden comer de ninguno? Y la mujer trata de corregirle, dice, no es así. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, menos aquel que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos ha dicho que ni le podemos tocar, ni tampoco comer de él, porque en el día que comemos de él, moriremos. Ella entendió el mensaje. Pero fíjense lo que dijo la serpiente en el versículo 4. En el versículo 4, después de que ella le dijo a la serpiente lo que Dios había dicho, ¿qué dijo la serpiente a ella? Y la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? No moriréis. En otras palabras, ustedes sí pueden comer del árbol. Ustedes sí pueden transgredir el mandamiento de Dios. Y lo pueden hacer sin que mueran, sin que hayan consecuencias negativas. Lo pueden hacer con impunidad. No va a venir nada en sí, en su contra. Dios les dijo, si comen, van a morir. Y ahora el diablo les está diciendo, pueden comer y no van a morir. Y este en sí le puso en una encrucijada a la mujer. ¿A quién voy a creer? ¿A Dios que dice, si como muero? ¿O al diablo que me dice, si como no voy a morir? ¿A cuál voy a creer?
Y sabemos a cuál creyó. Tanto ella como Adán creyeron lo que el diablo dijo, que podrían comer sin que hubiesen consecuencias negativas. Creyeron la mentira del diablo. Quiero decirles hoy en día que por ser tal vez la primera mentira dicha por el diablo a la raza humana, bien puede ser que es la mentira más creída. Que podemos pecar y transgredir los mandamientos de Dios sin que tengan un efecto negativo en nuestras vidas. Y uno dice, ¿por qué crees esto? Porque todos los días vemos a la gente yendo como corderos al matadero, creyendo que pueden en sí violar las reglas de Dios, pero que van a salir ya ilesos, que nada les va a pasar. Pero es una mentira. Moisés les dijo, sabed, por cierto, más allá de cualquier duda, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y el diablo le está diciendo a Eva, tu pecado no te alcanzará. No habrán consecuencias. Puedes hacer lo que quieres. Hay días que yo me tengo que hacer la pregunta, Roberto, ¿a cuál de los dos crees tú? ¿Crees a Dios, que Él dijo que la paga del pecado es la muerte? ¿O crees al diablo, quien dijo que aunque pecares no morirás? ¿Cuál de los dos crees tú? Conforme a mis creencias, así es mi conducta. Y yo te hago una pregunta a ti, ¿cuál de los dos has creído tú? ¿Has creído lo que el diablo dice, que podemos pecar y no hay problemas? ¿Has sido, disculpen la palabra, engañado por él? ¿O crees lo que Dios dijo, el vivo y verdadero? ¿Quién dijo que la paga del pecado es la muerte? ¿Quién dijo, sabed que vuestros pecados os alcanzará? El soberbio desprecia los mandamientos de Dios, porque se cree más sabio que Dios, se cree más sabio que la Escritura. Y el soberbio entra en estas cosas pensando que es más inteligente que Dios, pero al fin de cuentas descubre la verdad, que Dios es más inteligente que él. Pero el sensato escucha los mandamientos de Dios y hace lo que Dios dice, porque entiende y teme a Dios. Yo te voy a hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Qué somos? ¿Sabios o insensatos? ¿Sabios o tontos? ¿Sabios o imprudentes? Porque vivimos en un mundo incrédulo que dice, yo ni creo lo que Dios ha dicho. Yo rechazo sus mandamientos y yo rechazo la idea que puede venir disciplinas, juicios, consecuencias negativas. Yo rechazo esto porque yo soy más inteligente. Profesando ser sabios, se han hecho necios y la destrucción viene. ¿Por qué creemos que podemos pecar con impunidad? Muchas veces porque las consecuencias no vienen al momento. Muchas veces las consecuencias vienen mucho después. Porque todos nosotros sabemos que muchas veces la primera vez que pecamos no nos cae un rayo. La tierra no nos traga, no sale un perro rabiado para hacernos pedazos. Y por el hecho que no viene nada al momento decimos, aleluyita, ya puedo seguir. Y no entendemos que las consecuencias no han venido, no porque no hayan consecuencias, sino que las consecuencias no han venido porque Dios es benigno. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y Él se detiene en esperas de que vamos a volver en sí y pensar las cosas y cambiar nuestra manera de ser. Hay personas que dicen, bueno, yo no creo que Dios castiga, porque se creen listos. Creen que pueden esconder sus mal hechos. Creen que pueden esconder las cosas que hacen. Escúchenme bien, tú y yo somos muy astutos. Podemos hacer cosas indebidas y tenemos una habilidad de esconder estas cosas de los unos a los otros.
Los hijos esconden cosas de sus padres. Los padres esconden cosas de los hijos. Los cónyuges esconden cosas los unos de los otros. Ya por todos lados y en la iglesia siempre hay los que tratan de esconder cosas de los pastores porque nos creemos inteligentes diciendo, yo sé lo que estoy haciendo, no debo hacer, pero lo voy a ocultar. Yo soy muy inteligente, yo soy muy listo, yo soy muy sabio y creemos que estamos escondiendo las cosas. Pero Jesús dijo, no hay nada oculto que no será traído a la luz. Él es el Hijo de Dios, Él es el Verbo de Dios. Todo lo que Él dice es cierto. Y sus palabras son muy afines a las de Moisés. Hay personas que creen que pueden esconder sus obras. Pero mis hermanos, yo te puedo esconder cosas. Tú a mí me puedes esconder cosas, pero ninguno de nosotros podemos esconder cosas de Dios. ¿Qué podemos esconder de Dios? ¿Cuál es la cosa que Él no ve? Hay un gran problema con Dios en cuanto a nuestro deseo de ocultar las cosas. La primera cosa es esto: Dios es omnipresente. Y este no es una vitamina, sino omnipresente quiere decir que Él está en todos lados simultáneamente. En otras palabras, no hay ningún rincón de la creación de Dios a donde tú puedes ir y Él no está. Por un lado, este es un consuelo. Cuando yo viajo en las naciones, yo digo, aleluyita, yo no voy a ir a ningún lugar en donde Él no está, porque Él llena su creación. Pero por otro lado, por el hecho que Él es omnipresente y Él está en todos los lugares, ¿qué puedo yo ocultar de Él? Porque los niños aseguran que no están sus padres cuando quieren esconder algo. Ya los cónyuges aseguran que no está su cónyuge cuando quieren esconder algo. Porque siempre queremos esconder las cosas cuando nadie está pensando, si nadie ve, etc. Pero te hago la pregunta: ¿a dónde puedes ir? A donde no está Dios. El salmista dice, si voy al cielo, pues ahí estás. Si me desciendo al Seol, pues ahí estás. Si me voy al oriente, pues ahí estás. Y el salmista dice que Dios conoce las palabras que vamos a hablar antes de que las hablemos. Que Él conoce a todos nuestros pensamientos. ¿A dónde podemos ir en donde Él no nos va a ver? Porque Él llena toda su creación. Dios no solo es omnipresente, pero Dios es omniscio. Y uno dice, omniscio, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo sabe. No hay nada que Dios no sabe. Tú y yo sabemos muy poco, pero cuando llegamos a Dios no hay límite a su conocimiento, todo lo sabe. No hay un solo dato en la creación que Dios no sabe. Él lo sabe todo. Y entonces, si yo quiero pecar, pensando que yo puedo esconder mi pecado, cuando yo escondo mi pecado, ahí está Dios mirándome. Y por el hecho que Él ahí está cuando yo lo estoy escondiendo, Él ya sabe lo que estoy haciendo. Hasta que Él lo sabe de antemano, Él lo sabe después. Dios lo sabe todo. ¿Cómo podemos esconder las cosas de Dios? Yo muchas veces pienso en lo siguiente: que el conocimiento de Dios es como el Estadio Azteca. Y tú dices, ¿qué? Pero imagina el Estadio Azteca el estadio lleno de puros ángeles y seres santos, los redimidos. Ahí están todos en las gradas mirando al campo. Y hasta que hay un trono allá también puesto. Y está el Hijo de Dios sentado sobre el trono, sus ojos como fuego que penetran a todo. Y de pronto traen dos ciegos al medio campo. Y ahí están los dos ciegos medio campo. Ellos no ven a Cristo, ellos no ven a los ángeles, ellos no ven a los seres redimidos, no ven, están en tinieblas. Y por el hecho que no ven, ellos creen que nadie más ve. Ellos creen que todos son iguales a ellos, que nadie ve, todos están en tinieblas. Y ahí están los dos ciegos. Y de pronto uno se enoja con el otro y le mata. Y luego dice, bueno, ¿qué hago con este cadáver? Abre un pozo, echa el muerto por allá, lo vuelve a tapar, pone el césped
Y él dice, por el hecho que yo soy ciego y no veo, nadie vio. Nadie vio. Pero era un acto público, porque todos lo vieron. Los ángeles, los redimidos celestiales, Dios mismo, todos vieron. Pero el ciego asesino imagina que nadie ve porque él no ve. ¿Entiendan? Cree que nadie ve porque él no puede, porque él está en tinieblas. Imagínense dos homosexuales en medio del campo, celebrando relaciones sexuales, pensando que por el hecho que no ven y están en tinieblas, nadie ve, pero todos ven. Imagínense unos adúlteros, unos fornicarios, unos ladrones, ahí haciendo de lo suyo, creyendo que nadie ve, pero todos ven. Si Dios está en todos lugares, en todo momento, yo les voy a decir algo, su trono está en todos lugares, en todo momento. No debemos localizar su trono como en un solo punto, porque donde está Él, ahí está su trono. Y quiere decir que tú y yo estamos viviendo nuestras vidas delante del trono de Dios. Ahí estamos actuando como payasos, ciegos, pensando que nada ni nadie nos ve. Pero estamos viviendo delante del trono de Dios. No hay nada oculto, no hay nada que no se ve. Dice la Biblia que todo está abierto a la vista de aquel con quien tenemos que tratar. Y yo les quiero decir, aunque tú y yo queremos esconder las cosas de los que están a nuestro alrededor, Dios lo ve todo. Y lamentablemente, dijo Moisés, y sabed que vuestro pecado os alcanzará, porque Jesús dijo, no hay nada oculto que no será traído a luz. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero no puedes engañar a Dios. Y los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. Lo que Él ha dicho es lo que va a hacer. ¿Se acuerdan de un hombre que se llamaba Acán en la Biblia? ¿Se acuerdan que estamos hablando de la entrada de Israel a la tierra? Por fin se hizo el cambio de liderazgo. Josué sustituyó a Moisés y llegó el momento de entrar. Dios abrió el río Jordán, cruzaron el río Jordán. Llegaron a la ciudad de Jericó. Y Jericó estaba cerrada, dice la Biblia, bien cerrada, por causa de los hijos de Israel. Y Josué miraba la ciudad y dijo, ¿cómo la tomo? Y el Señor le dio un plan de marchar alrededor de la ciudad y de gritar para que cayesen los muros. Y Dios le dio las instrucciones, ellos pusieron en marcha el plan y ocurrió exactamente como Dios les había dicho. Gritaron, cayeron los muros y ¡pum!, se fueron a la ciudad. Pero Dios les había dado un mandamiento. Y Él había dicho a ellos, entran, toman la ciudad, matan a todos a filo de espada. Pero todo el oro, toda la plata, todas las cosas preciosas son mías. Son anatema, no las pueden tocar. Entraron, conquistaron la ciudad y en medio de las ruinas había un hombre que se llamaba Acán. Y Acán era soldado del ejército de Israel. Pero él andaba ahí entre las ruinas y la escritura dice que él vio unas monedas, codició dichas cosas, que las tomó, sabiendo que eran anatema. De todos modos, él echó la mano y se fue a su tienda de campaña, escarbó un pozo en el piso, escondió todo y salió de su tienda de campaña chiflando, como si nada hubiera pasado. Cuando quisieron conquistar la segunda ciudad que se llama Ai, subieron allá y los ejércitos de Israel fueron derrotados. Este produjo una confusión tremenda en Josué. Y él se volvió al campamento diciendo, Diosito, ¿qué ha pasado? Tú nos prometiste que íbamos a tomar la tierra y que nadie nos haría frente y hemos sido derrotados y hemos dado la espalda a nuestros enemigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con tus promesas? Y Dios dice, el problema no está conmigo, el problema está con ustedes.
¿Sí? ¿Qué? Porque alguien echó mano al anatema. Alguien tomó lo que no debieron haber tomado. Y por eso Israel no pudo estar frente a sus enemigos. Y entonces llamó a todo el pueblo y comenzaron a echar suertes. Señor, ¿cuál tribu es? Tal tribu. Me hago la pregunta si no comenzó a sudar Acán. Y luego ya cuando tomó la tribu de la cual era Acán, después todas las casas de los padres de esta tribu, ¡pum!, cae el suerte sobre la casa del padre de Acán. Y siguen, está sudando el hombre, siguen. Y por fin, ¡pum!, cae el suerte sobre Acán. Y Josué le llama y dice, ven acá, hijo, glorifica a Dios, dime qué has hecho tú. Ay, pues cuando estábamos ahí en Jericó, pues vi unas monedas de oro, de plata, un manto babilónico y pues sabiendo que no se debiera, yo lo tomé y me fui. Enviaron mensajeros a la tienda de campaña de Acán, desenterraron todo, lo trajeron, lo pusieron a los pies de Josué y después apedrearon a Acán. ¿Por qué? Porque él no creyó lo que dijo Moisés. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Él creyó lo que el diablo había dicho. No moriréis. Y lamentablemente descubrió que Satanás era mentiroso y que Dios es el verdadero, pero era demasiado tarde. Se van a acordar del rey David, el gran rey David. Dice la Biblia que llegó un momento en la primavera cuando todos los reyes salieron a batallar, a pelear. Pero David se quedó en casa. No sabemos por qué se quedó en casa, pero se quedó en casa. Y cuando todos se habían ido, dice la Biblia que una noche en la tarde, al atardecer, que él estaba caminando por el perímetro del techo del palacio real. Y cuando llegó a cierto punto, echó ojo por abajo al patio de la casa colindante al palacio real. Y vio ya una mujer muy hermosa que se llamaba Betsabé. Y Betsabé ahí estaba bañándose en el patio de la casa, en plena vista del rey. Siempre existe el debate si ella lo estaba pescando o si este fuere una coincidencia. Pero fuere como fuere, él al verla la codició y la llamó a traer al palacio. Se acostó con ella. Después de esto la manda a casa, pensando que bueno, adulteré, pero nadie sabe, es oculto, es nada más entre ella y yo. Pero hubo una complicación, se embarazó ella y ellos no practicaban el aborto, no podía encubrir sus pisadas. Ella manda palabra allí a David diciendo, estoy embarazada, encinta. Y ya con esto David comenzó a pensar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque si su marido está en la guerra, pues alguien va a saber que pasó algo aquí indebido. Entonces él llama a Joab y le dice, mándame por favor a Urías. Quiero que venga a descansar unos días en casa. ¿Por qué creen ustedes que él quería que Urías viniera a casa a descansar? Para que tuviera relaciones con su mujer, para que al nacer el niño, la niña, todos dirían, pues es de Urías, nada más que no saliera pelirrojo. Entonces él llama a Urías, él venga, pero Urías era noble, no quiso ir a la casa. Dijo, mis compañeros están en la batalla, ¿cómo puedo yo descansar en la casa si ellos están? Y no se quiso ir. Se frustró David en su primer intento de cubrir su pecado. Entonces ingenió otra idea, peor. Mandó un mensaje por mano de Urías a Joab, diciendo, cuando la batalla se arrecia, cuando se han acercado los muros de la ciudad, en un momento retírense todos, dejan a Urías allá al frente de la batalla para que caiga en la guerra. Y unos días después, Joab le manda mensaje a David diciendo, Urías tu siervo está muerto.
Con esto, fíjense lo que hizo David. Se casó con Betsabé. Se casó con ella. ¿Por qué? Para encubrir sus pisadas. Para poder decir a todo el mundo que ella ya estaba embarazada por Urías. O que al casarse se embarazó. No importa que sale el niño a 6 o 7 meses. Pero al fin de cuentas lo que era es esto. Que ya iban a decir que era de David. Y él se casa con la viuda. Y todos dicen, wow, qué rey tan fino, qué rey tan lindo tenemos. Qué hombre. Escondió todo al nivel humano. Pero no pudo esconder nada al nivel divino. Y un día llegó el profeta Natán. Dice, David, te quiero platicar algo. Pues adelante. Dice, mira, ocurrió un caso aquí en el reino, que hay un hombre rico que tiene muchas ovejas, mucho ganado. Y llegó un hombre de visita. Pero este hombre no quería sacrificar una de sus muchas ovejas para dar de comer a su visita. Y entonces se fue a la casa del vecino que tenía una sola oveja. Y le quitó la oveja y la sacrificó para dar de comer a su visita. David, al escuchar esto, se encendió. Y correctamente. Pero terminando todo, el profeta le dice, David, te tengo que decir algo. Tú eres el hombre. ¿Cómo que yo soy el hombre? Tú tomaste la única esposa de Urías y después lo mataste a él, teniendo tú muchas esposas y muchas concubinas. Tú eres el hombre. David pensó que por ser el gran rey de Israel, que él podría ocultar su pecado. Tal vez imaginó que a Dios no le importaba. Pero yo les voy a decir, no importa quiénes somos, ni tan grande que sea nuestro ministerio. Si creemos que podemos burlarnos de Dios, vamos a encontrarnos muy desilusionados. Porque al fin de cuentas nadie se burla de Dios. Y Dios, con el gran rey David, el hombre conforme a su propio corazón, sacó todo a luz. Sacó todo a luz. Dice Jesús, no hay nada oculto que no será traído a luz. Dice Moisés, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mis hermanos, vivimos en un mundo de incredulidad que ha creído la mentira de Satanás. Hoy en día, hasta que negamos que existe el pecado, menos queremos creer que Dios juzga el pecado, que Dios disciplina el pecado. Pero estamos creyendo mentiras, porque el pecado existe y el castigo del pecado existe. Y si nosotros queremos pretender que no existen estas cosas, somos insensatos. Si nosotros en alguna manera creemos que podemos ganar al sistema, que en alguna manera podemos engañar el sistema, no podemos, porque nadie puede burlarse de Dios. Ahora, yo les invito a que abran sus Biblias a otro texto. Proverbios 28. Porque puede haber alguien que dice, ay hermano, estoy en apuros. Yo estoy escondiendo cosas. ¿Me quieres decir que Dios las va a traer a luz? ¿Y que van a haber consecuencias por estas cosas? Es precisamente lo que te estoy tratando de decir. Te estoy diciendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y la incredulidad del hombre no nulifica a las Escrituras, sino tarde o temprano la veracidad de las Escrituras nulifica la incredulidad del hombre. Porque al fin de cuentas lo que Dios ha dicho es lo que ocurre. Si estamos en una situación en donde estamos escondiendo cosas y entendemos que un día saldrán a luz y que un día vendrán consecuencias, ¿qué podemos hacer para desactivar esta bomba de tiempo? Proverbios 28:13 nos dice aquí, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia.
El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Cuando nuestro hijo tenía como 8 años, estaba jugando béisbol un día y tenían una tabla vieja por la segunda base. Y va corriendo mi hijo y se le ocurre en sí deslizar allá, ¿entiende? Barrerse para llegar a la base. Y en esto cortó la mano. Entonces se fue a la casa, mami, ya corté la mano. Mi esposa le lavó la herida, le puso una pomada y ya. Pero no se sanaba su mano. Salía pus, salía todo lo feo. No se sanaba. Le llevamos 2 veces a un médico, diferentes médicos, le limpiaron la herida, le hicieron todo el tratamiento y no se sanaba la mano. Yo decía, pues, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué no se sana la mano? Y una noche mi esposa estaba curando la herida, manipulándole la mano, le dobló los dedos por atrás y ¡fum! Salió una astilla así de largo, que había estado enterrado allá por 3 semanas. Y debido a esto, nadie lo vio, pero debido a esto no se sanaba. Y cuando salió la astilla, en 2 días, perfecta la mano. Entiendan, el que encubre sus pecados no prosperará. No habrá sanidad, no habrá en sí enteridad en su vida, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Misericordia. Ay, pero me da vergüenza confesar mi pecado. Lo vas a confesar de todos modos. Escoge la manera en que lo quieres confesar, porque al fin de cuentas todo va a salir a luz. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Hay días que me pongo a pensar, ¿qué habría pasado con Acán si él hubiera ido con Josué y hubiera dicho, oye Josué, quiero platicar contigo? ¿Qué ondas? Pues mira Josué, ¿te acuerdas cuando conquistamos a Jericó? Sí. ¿Y te acuerdas que todo el oro y plata y todas estas cosas eran anatema? Sí. Pues te voy a decir algo, yo eché la mano a lo anatema, a lo prohibido. Me siento mal, me siento mal. Le he fallado a Dios, les he fallado a todos ustedes. Me siento mal, ya no soporto esto. Me siento mal delante de Dios y vengo a confesarte esto. Y aquí están las cosas que tomé que no debiera haber tomado. Yo no sé cuál habría sido el fin de Acán si él hubiera hecho esto en vez de esperar que el juicio le llegare. Pero la Biblia dice que el que los confiese se aparta, alcanzará misericordia. Me atrevo a creer que su fin podría haber sido diferente si hubiera venido de su propia voluntad, de una conciencia delante de Dios. Si él hubiera dicho, ya no quiero andar en estos pasos, yo quiero cambiar las cosas. Si él hubiera venido, yo creo que su fin podría haber sido diferente. Me hago la pregunta en cuanto a David. ¿Cuál habría sido el fin de David? Si en vez de que tuviera que irse a él el profeta Natán, ¿qué habría pasado si una noche David se hubiera levantado de la cama y hubiera dicho, ya no soporto la vida que estoy viviendo? Ya no aguanto más esconder estas cosas. Yo amo a Dios, Él es mi Dios, Él ha sido muy bueno. Yo estoy siendo muy mal agradecido, estoy ocultando estas cosas. Le he ofendido a Dios, he ofendido al pueblo, hasta Betsabé le he ofendido y el pobre Urias, ay, ay, ay. ¿Qué habría pasado si hubiera entrado en razón y si hubiera entrado un espíritu de arrepentimiento? Y si él hubiera ido con el profeta Natán diciendo, oye Natán, te tengo que decir algo. ¿Qué? Mira, las cosas no son como se pintan. Este niño que nació, pues mira, es un niño de adulterio porque yo adulteré con ella y yo mandé a matar a Urias y luego me casé con ella, pero las cosas no son como se ven. Ya no me aguanto, ya no me soporto, me siento mal. Estas cosas me atormentan. ¿Qué habría pasado con David?
si él hubiera ido. Yo creo, la Biblia dice que habría alcanzado misericordia. ¿De qué manera? ¿De cómo? Yo no sé. Pero creo que su fin en alguna manera habría sido diferente, porque por su pecado perdió 4 hijos. Perdió una hija violada. Su reino fue dividido. Su trayectoria en Dios fue cortada porque pecó y lo ocultó. Mis hermanos, ¿por qué somos tan burros de esperar a que nos agarren? ¿Por qué somos así? En vez de tener una conciencia delante de Dios que por fin dice, yo amo a Dios por sobre todas las demás cosas. Yo quiero limpiar mi camino con Dios. Yo quiero enderezar las cosas. Y aunque me cueste, ni modo que me cueste, porque al fin de cuentas mi relación con Dios me vale más. El Salmo 51, ¿cuántos lo han leído? El Salmo de arrepentimiento de David. Es un tesoro el Salmo, porque por fin David se quebranta y vemos su corazón arrepentido en el Salmo 51. Y muchas veces nos identificamos con este Salmo. ¿Por qué? Porque hemos regado las cosas también. Y es de mucho valor el Salmo. Pero me hago la pregunta, si nuestro aprecio para este Salmo no sería aún mayor si este hubiera sido la oración de David antes de que lo descubrieron en vez de después. Si esto hubiera sido una oración espontánea de su corazón, si esto hubiera nacido de él simplemente por conciencia delante de Dios, que te amo, oh Dios, quiero caminar contigo, ya no quiero que hayan estas cosas ocultas porque están estropeando mi relación contigo. Yo creo que el Salmo 51 tendría aún un valor mayor para nosotros. Dice aquí Moisés, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Jesús dice, no hay nada oculto que no saldrá a la luz. Pero Proverbios dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo voy a terminar con 2 cosas. Hace años, casi como hace 100 años, yo estaba en la prepa. Y yo me acuerdo un día, estaba yo parado frente a la escuela con mis amigos. Y entre la bola había un chavo que le encantaba fumar. Claro, en casa no fumaba. Pero llegando a la escuela, como chimenea, ahí estaba él, fumando. Bien bravo, bien machón, ¿no? Y ahí estábamos platicando, y era como otoño. Y de pronto él estaba fume y miró, y ahí venía su madre caminando hacia nosotros. Y estaba, ¡ay! Vio a su madre, no supo qué hacer con su cigarrillo y lo metió en la bolsa de su saco. Porque él creía que la madre nada más iba a pasar, saludar y continuar. Pero su madre llega, se empareja, se para y comienza a platicar con su hijo. Y él muy nerviosamente hablando, sí mamá, sí mamá, sí mamá. Y ella pues seguía platicando y seguía sí mamá, sí mamá, sí mamá. Y de pronto, ¿qué creen ustedes? Que comenzó a salir humo de la bolsa de su saco. Y en un par de segundos, ¡pum!, se estalló en fuego. Tuvo que quitar el saco y con el pie lo apagó. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hace años vino un predicador que se llamaba Costader a Uruapan. Y él predicó de este texto y no me acuerdo nada de lo que dijo, sino lo siguiente. Dijo que cuando él era joven, él vivía en Israel, en Líbano, en otros países. Y nos habló de 2 chicos de Líbano que estaban en la tarde en unos huertos de olivos, medios cansados y sudados. Saltaron una cerca, una barda hecha de piedra, para entrar en una huerta de olivos para descansar en la sombra de unos árboles de olivos, aunque no dan mucha sombra. Y de todos modos ahí estaban, sudados, con mucho calor, cansados y muertos de hambre. Y de pronto dice que estaban ellos allá y de pronto salió un ganso.
Y el ganso andaba por allá. Y el uno mira al otro y dice, oye, yo traigo un montón de hambre. Yo también tengo hambre. Y se miraron, ¿y qué creen que hicieron? Agarraron el ganso, lo sacrificaron, lo desplumaron, prepararon un fuego y lo comieron. Y después de comer el ganso, ya abrieron un pozo y echaron en el pozo los huesos, las plumas, pico, pata y todo. Y ahí lo cubrieron. Y ya estaban parados ellos sobre el sepulcro, en donde estaban los restos del pobre ganso, cuando se acerca el dueño de la huerta. Y se acerca el dueño de la huerta y dice, oigan muchachos, ¿qué hacen aquí? Ay, pues descansando en la sombra, señor, porque hace calor. ¿No han visto un ganso por acá? ¿Un qué? Un ganso. ¿Qué es un ganso, mano? No, yo no sé. ¿Tú sabes? No, no, ¿qué es un ganso? Pues es como esto. No, nosotros no hemos visto ningún ganso. No, nada. Y cuando están negando haber visto al ganso, llega el perro del dueño de la huerta. Y el perro se acerca donde ellos están parados y comienza. Y comienza a escarbar. ¿Y qué creen ustedes que desenterró el perro? Los restos del pobre ganso. Comenzó a sacar plumas, huesos, etc. Y ahí están ellos negando de haber visto al ganso, cuando salió a la luz que no solo lo vieron, sino que lo comieron. Y el dueño se enojó en gran manera con ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? No hay nada oculto que no saldrá a la luz. Te hago una pregunta. ¿Se está humeando tu saco? Te hago una pregunta. ¿Estás parado sobre los huesos de un ganso? Te hago una pregunta. Está el dueño de la huerta preguntándote, ¿no has visto un ganso? ¿Estás negando tú haber visto el ganso cuando a lo mejor está llegando el perro del dueño? Termino con esto. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiso dar la tierra prometida a Israel, pero no pudieron prosperar por lo que estaba escondido en la casa de Acán. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una tierra prometida, pero les voy a decir algo: si estamos escondiendo el anatema en nuestra casa, en nuestra vida, no vamos a prosperar y no vamos a tomar nuestra tierra, y vamos a pensar que Dios nos ha fallado, cuando bien puede ser que nosotros somos aquellos que están fallando. Duele confesar el pecado, pero les voy a decir la verdad: es mejor confesarla por conciencia delante de Dios, de que nos han agarrado y no nos queda otro. Pongámonos en pie, puestos en pie. Yo voy a terminar, tenemos que ir. Yo no voy a dar una invitación. Mi oración es que en donde sea necesario, que pueda venir la convicción del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad sobre nosotros. Porque cuando Él viene a convencernos, cuando Él trae convicción, siempre trae gracia. La condenación no trae gracia y nos deja condenados y frustrados. Pero cuando viene la convicción del Espíritu Santo, hay un ofrecimiento de gracia que nos ayuda a abrir nuestro corazón, a arrepentirnos y cambiar la dirección de nuestra vida. Esto muchas veces no se hace en una invitación, se hace por ir a la casa, cerrar la puerta de la recámara, doblar la rodilla y decir: oh Dios, me has descubierto. Oh Dios, has arrojado luz sobre mi vida. Pero no es para condenarme, es para liberarme, para que yo pueda tomar la tierra que tú has puesto por delante. Oremos.
Padre, te damos gracias por tus palabras. Padre, ayúdanos a entender que nuestro pecado sí nos alcanzará. Ayúdanos a entender que todo lo oculto será traído a luz. Ayúdanos a entender que el que encubre su pecado no prosperará. Pero mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y no solo alcanzará misericordia, sino que tomará la tierra que tú le has prometido. Ayúdanos a entender estas cosas, Padre, porque los cielos y la tierra van a pasar, pero tu palabra no va a pasar. Bendice a tu pueblo. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.